Come on, come on. Está más lento que el Chapulín Colorado. Solo que hágame coanfitrión para presentar. Ok, déjeme, le quito el volumen. Le quito el volumen a esto. Que si no se va a oír doble. Allá. El Chapulín Colorado. Ahí está. Ya le quité el volumen. Entonces lo hago como anfitrión, hermano. Ok, dígame cómo, hermano. ¿Voy a los 3 puntos o... Hermano Mario, ¿le está Sí. moviendo usted o no? ¿Ah? Dígame cómo lo hago con anfitrión. Se va a participantes. A participantes, perfecto. Y Sí. luego, En mi nombre en su nombre, le Mario, da los 3 puntos. los 3 puntos. Entonces ahí va a darle poner coanfitrión. Stuffing, ping, make it host, make it co-host. Ok, anfitrión. Do you want to make Mario Javier Moreno Chavez the co-host of this meeting? Yes. Ando gastando Puro, mi poquito inglés que me queda. puro chinito, puro chinito. Ok, mi hermano, ahí le di ya todo lo que me pidió para hacerlo coparticipante. Ahí me dice cuando ya esté listo. Es el que empieza. Ya, hermano. Oh, Sí, mi hermano. Ya. ya me dio luz verde. Ok. Pues muy buenas tardes, amados hermanos de la plataforma. Es un placer estar con ustedes en esta ocasión y damos la bienvenida a todos aquellos que estarán oyendo este mensaje por medio de Facebook y posteriormente por YouTube, ya que después de haber expuesto en vivo el mensaje, a los 2, 3 días tratamos de subirlo al canal de YouTube y mando un aviso ya cuando está arriba para que personas que lo quieran ver ya un poquito editado, a veces se editan los errores o los defectos para que el mensaje se aproveche en lo máximo. Yo siempre mando un mensaje en Facebook que ya está listo. En esta ocasión tenemos a nuestro hermano Mario Moreno Chávez. El hermano va a estar hablándonos acerca de la conversión del eunuco etíope. Hemos estado viendo las conversiones y hemos tenido un placer porque mucha gente está interesada en cuanto al tema de las conversiones, así como los temas anteriores que tocamos, y eso es muy bueno, porque esto es la palabra de Dios, ¿verdad? Y tratamos de hablarla pura, sin mancha, sin adulteración, sino solamente lo que la palabra de Dios dice y a la interpretación que la misma palabra de Dios da. Así de que, amados hermanos y amigos, vamos a dar inicio pues con este programa y voy a pedirle a mi hermano
Moisés que él nos dirija la primera oración, por favor. Después de la primera oración, hermano Mario, inmediatamente pasa usted para hacer la exposición, y después de que termine el hermano Mario, inmediatamente nuestro hermano Francisco Telles nos dirige la oración después de que el hermano Mario termine el estudio. Después de la oración del hermano Telles, daremos tiempo para comentarios, y al final voy a pedirle a nuestro hermano Jesús que nos dirija una última oración después de los comentarios. Con este orden vamos a estar prestos para estar participando en esta plataforma. Y usted, amado hermano y amigo que está por medio de Facebook, bienvenidos, y también le pedimos que esté atento en este estudio que se va a llevar a cabo. Dios les bendiga, y empezamos con nuestro hermano que tiene la primera oración. Vamos a orar, hermanos. Padre eterno que mora en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias, Señor, en esta hora por darnos el privilegio de poder estar reunidos a la distancia, pero en un mismo pensamiento, Señor, para glorificar y honrar su santo nombre. Damos gracias también por poder tener la oportunidad de escuchar una porción más de su verdad, en esta ocasión a través de nuestro hermano Mario Javier Moreno, que será usado como un instrumento, y no lo dudamos que sea así, para la extensión de su palabra, para que otra gente también conozca de su verdad, y para los que ya la conocemos nos reafirmemos aún más y poder compartirla con aquellas personas que lo desean. Ayúdele a recordar lo que él ha preparado, ayúdele en su pensamiento, y ayúdele también, si es su voluntad, en la exposición. Por si hay alguna persona que es primera vez que escucharás de su palabra, ábrale el entendimiento, Señor, para que pueda entender al máximo su verdad, su gran verdad que registrada en su santo libro que es la Biblia, Señor. Le suplicamos por todos los hermanos que se dedican a la extensión, a la predicación de su palabra en los diferentes lugares, que siempre bendiga los esfuerzos que se hacen, que siempre exista esa recepción a su verdad. Sabemos que así será, porque su palabra nunca volverá a usted vacía, Señor. Gracias, Padre, por todo. Te lo suplicamos en el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Hermano Mario va a poner presentación. Ahí se mira, hermano. No se oye nada, hermano. Ahí está, darle a su micrófono. Ahí está. Ahora sí, mi hermano. Ahí está, mi hermano. Bueno, Dios nos bendiga a cada uno de los hermanos que estamos en la plataforma y los hermanos que van a estar en Facebook Live y los amigos. Seamos todos bienvenidos, esperando que esta lección sea de mucho provecho para cada uno de nosotros. Dando siempre infinitamente gracias a Dios por permitirnos este momento, y a ustedes por dar el tiempo para poder escudriñar un poco de la Escritura. Como hemos estado viendo en estos días, las conversiones que encontramos en el libro de Hechos, ya hemos visto la importancia del bautismo, vimos la conversión de los 3000 en Hechos 2, y el lunes pasado vimos la conversión de los samaritanos y Simón el Mago. Hoy, pues, vamos a ver la conversión del eunuco, Hechos 8, versículo 26 al 39. La historia se relata de la siguiente manera. Felipe, como recordamos, se
encuentra predicando el evangelio en la ciudad de Samaria, como lo vimos el lunes pasado. Felipe está en Samaria, está predicando el evangelio. Muchas personas se han convertido al evangelio. En Hechos 8, versículos 12 y 13, dice las escrituras: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Versículo 13. Y aún Simón mismo creyó, y después de bautizarse continuó con Felipe y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que hacía. Entonces Felipe se encuentra en Samaria, está predicando el evangelio. Mucha gente está escuchando, está obedeciendo, se está bautizando para el perdón de sus pecados. Pero el Espíritu Santo le da una orden a Felipe. En ese momento que Felipe está en Samaria y está predicando el evangelio, el Espíritu Santo le da una orden a Felipe. En Hechos 8, versículo 26, dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate, ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Aquí el Espíritu Santo le da una orden a Felipe que salga de Samaria, que vaya hacia el sur, de Jerusalén a Gaza. Ese camino que desciende de Jerusalén a Gaza es un camino desde luego desierto. ¿Qué hubiéramos dicho nosotros, o qué hubiéramos pensado nosotros, hermanos, si estamos en una ciudad, estamos predicando el evangelio, muchas personas están obedeciendo al evangelio, y en ese momento el Espíritu Santo nos dijera: vayan a un lugar desierto? Posiblemente hubiéramos dicho: ¿para qué ir a otro lugar? ¿Para qué ir a un lugar desierto si aquí la gente está escuchando, aquí la gente está obedeciendo, aquí se ha establecido una iglesia? ¿Qué voy a ir a hacer a un desierto? Y la gente oyendo, está creyendo al evangelio. Hay mucha gente que está obedeciendo al evangelio. ¿A quién le voy a ir a predicar al desierto? ¿Qué voy a ir a hacer a un desierto? ¿A quién le voy a predicar en ese desierto? Posiblemente nosotros, hermanos, hubiéramos pensado o hubiéramos dicho esta situación. Tal vez para nosotros esta orden nos hubiera parecido ilógica, porque estamos en un lugar, se está predicando el evangelio, las personas se están oyendo, están obedeciendo al evangelio, y después se nos manda a ir a otro lugar. Pero como siervos de Dios, como barros en las manos, nosotros no debemos de contender con nuestro Hacedor. Porque cuando Dios nos da una orden, lo que tenemos que hacer es obedecer, no contender. Como Isaías 45:9 dice: ay del que contiende con su hacedor, el tiesto entre los tiestos de tierra. Dirá el barro al alfarero: ¿qué haces? O tu obra dirá: él no tiene manos. No podemos contender con nuestro Creador. No podemos contender contra Dios. Por eso cuando Dios nos da una orden, nosotros simplemente debemos de atender. Simplemente debemos de obedecer. Nosotros solo debemos aceptar lo que Dios nos manda, sin reclamar o poner excusas de lo que Él nos manda. ¿Qué hizo Felipe? Bueno, ¿qué hizo Felipe a esta orden? Volvamos a Hechos, capítulo 8, versículo 27. Sigue el relato y dice: él se levantó y fue. Y aquí había un eunuco etíope o alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. ¿Qué hace Felipe? ¿Verdad? Simplemente obedece. Él se levantó y fue. Además, este funcionario de la reina de Candace, etíope, es un eunuco, es decir, un hombre castrado y mutilado, que a los ojos de los judíos era despreciable, pues era incapaz de formar una familia. Se tenía como impuro y no apto para el sacerdocio a alguien que era castrado o que le faltaba a algún miembro de su cuerpo, pues no podía ser sacerdote. En Levíticos 21, versículo 20, Levíticos 21:20 dice:
ni jorobado, ni enano, ni uno que tenga defecto en un ojo o sarna o costillas, ni castrado. Ninguno de ellos podía ser sacerdote, aunque fuera de la tribu de Leví, ninguno de ellos podía ser sacerdote. Pero aquí estamos viendo a uno que llegó a ser sacerdote espiritual porque obedeció al evangelio. Era frecuente dar a los eunucos puestos de alta responsabilidad. Recuerden que eran castrados. Recordemos lo que Jesús dijo allá en Mateo 19:12. Después que habla de el matrimonio y de la pregunta que le hacen, si se puede uno divorciar por cualquier causa. Jesús le dice, porque hay eunucos que nacieron así desde el seno de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres. Y también hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Aquí vemos tres tipos de eunucos. Uno, bueno, aquellos que nacieron sin un deseo sexual hacia una mujer por naturaleza, no son homosexuales porque muchos creen y quieren poner que son homosexuales, que no le gustan las mujeres, pero sí tienen deseo hacia los hombres. Eso no es verdad. Son personas que nacen sin el deseo hacia una mujer y por eso son eunucos de nacimiento. Pero hay eunucos que, dice Jesús, fueron hechos por los hombres, o sea, fueron castrados a la fuerza. Recuerden que existían los siervos, existían los esclavos y muchos de sus dueños los castraban para que no se relacionaran con sus esposas. Pero también dice Jesús, hay eunucos que se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. O sea, quienes deciden pues no casarse para tener más facilidad en cuanto al evangelio. Podemos ver en Pablo que él pues no fue casado y trabajó en el reino de Dios. Esos son los tres tipos de eunucos que Jesús nos menciona en este versículo. Como vemos, Felipe cumplió con la orden, se levantó y fue. Es lo que Dios desea que hagamos, que seamos obedientes a Él siempre. Como decíamos al principio, la orden podía ser, hermanos, no llena nuestra expectativa o nos podría tener confusión, pero Felipe simplemente obedece. Felipe hizo lo que Dios le mandó. ¿Usted y yo lo estamos haciendo? Preguntémonos por un momento, ¿estamos cumpliendo nosotros lo que Dios nos manda? ¿O estamos discutiendo con Él? ¿O estamos renegando o poniendo excusa a lo que Él nos manda? ¿Qué iba haciendo el eunuco? Iba leyendo las escrituras. En Hechos capítulo 8, versículo 28, dice el relato, regresaba sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. El eunuco tiene una buena actitud, tiene una gran actitud. No venía de ocioso. Este hombre viene de adorar de Jerusalén, pero no se convirtió, pero viene con duda. Y esa duda él quiere buscar respuesta y por eso viene leyendo. Y viene leyendo al profeta Isaías. Venía leyendo las escrituras. Venía usando bien el tiempo que él tenía. Debemos nosotros de ocuparnos en las escrituras, darle tiempo a las escrituras. En 1 Timoteo 4:13, el apóstol Pablo aconseja a Timoteo, entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las escrituras y la exhortación y la enseñanza. Pablo aconseja a Timoteo que le dé tiempo a la escritura, que lea las escrituras. Tengamos esta buena actitud de estudiar la palabra de Dios. Meditemos en ella a cada momento, a cada tiempo. Debemos ser como los de Berea que escudriñaban las escrituras. No se dejaban llevar por lo que les decía. En Hechos 17, versículo 11, dice, estos eran más nobles
que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Debemos usar el tiempo para la palabra de Dios. Debemos de ser como los de Berea. Los de Berea no se dejaron llevar por lo que les decían. Ellos iban a escudriñar y comparar si lo que le estaban diciendo era la verdad, estaba de acuerdo a las escrituras. Y es lo que usted, amigo, debe de hacer. Al escuchar la palabra de Dios, usted tiene que investigarla, tiene que ir a escudriñarla para que usted esté convencido de que lo que le están diciendo es la verdad. Lamentablemente la gente no quiere oír, no quiere escudriñar las escrituras. Y por eso solamente se dejan guiar por lo que otros dicen. Así como el eunuco que venía aprovechando bien el tiempo, se le da otra orden a Felipe. Y ahora a Felipe le dicen, júntate al carruaje. En Hechos 8, 29 y 30 dice, y el Espíritu dijo a Felipe, ve y júntate a ese carruaje. Pareciera fácil esta orden de acercarse, hermanos y amigos. Pareciera fácil decirle, bueno, Felipe, acércate. Pero no es así. Esto le podía costar la vida a Felipe. El acercarse a ese carruaje de un alto funcionario podía causarle la muerte. Los que iban cuidando a este personaje, a este tesorero, podían haber matado a Felipe. Versículo 30. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Fíjese, cuando el Espíritu Santo le dice, acércate, Felipe no va con miedo, no va con temor, se acerca corriendo, va a prisa, pero eso le puede costar la vida. Felipe cumplió con esa orden, aunque esto le podría costar la vida por acercarse a un funcionario en un desierto corriendo. Había muchos ladrones que podían intentar robarle y ellos podían pensar, este es un ladrón que quiere robar, y le podían haber matado. Pero Felipe empieza haciendo una pregunta sencilla. Él se acerca y hace una pregunta. La pregunta es, ¿entiendes lo que lees? Está oyendo que el eunuco está leyendo Isaías y él le pregunta, ¿entiendes lo que lees? ¿Comprende lo que estás leyendo? Para empezar a predicar el evangelio, hermanos, no necesitamos ser elocuentes, ser grandes sabios, porque muchas veces ponemos las excusas de que es que yo no soy muy preparado, es que yo no soy muy elocuente, es que yo no sé mucho de Biblia. Perdón. Fíjese, ¿cómo empieza Felipe predicando a este eunuco? Con una simple pregunta. ¿Entiendes lo que lee? La respuesta humilde del eunuco, porque el eunuco, a pesar de que es un tesorero, él no se jacta, sino que simplemente hace ver su ignorancia. Hechos 8, versículo 31 dice, el eunuco le respondió, ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. Dos actitudes muy buenas de este eunuco. Uno, acepta que él no comprende lo que va leyendo. Y dos, invita a Felipe. Amigos y hermanos, ¿cuál es nuestra actitud cuando nosotros no entendemos algo? ¿Queremos fingir que sabemos? ¿O simplemente aceptamos que no sabemos? Y invitamos a alguien que nos enseñe sobre las escrituras. Amigo, si usted no entiende las escrituras, sea humilde en reconocer que no la entiende. Pero también tenga la buena actitud de invitar a un hermano a que le predique el evangelio. Y usted, con una actitud humilde, escuchar y
va a conocer la verdad de esa manera. Felipe comenzó la conversación con una amistosa pregunta. ¿Entiendes lo que lees? El eunuco admitió su ignorancia. Él dijo, ¿cómo voy a entender si no hay quien me enseñe? Pero tuvo la buena disposición en aprender de la palabra de Dios, y es lo que nosotros también debemos de hacer, tener una buena disposición de aprender. Y tuvo la necesidad de que alguien le condujese e invitó a Felipe a que se sentara con él en el carruaje, en el carro. Es refrescante ver aquí una total ausencia de prejuicios raciales, porque posiblemente Felipe bien pudo haber tenido ciertos prejuicios, o el eunuco tener ciertos prejuicios, como lamentablemente muchas veces pasa. Hay gente que tienen puestos grandes y pues por supuesto que por el puesto grande que ellos tienen no van a invitar a alguien humilde que le enseñe el evangelio. Y eso puede ser un obstáculo para que la persona no oiga del evangelio. Tenemos que tener la buena disposición de enseñar la palabra de Dios. En Romanos 10, versículos 14 y 15, dice el apóstol Pablo a los hermanos de Roma: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Y esa es la pregunta que el apóstol Pablo hace. ¿Cómo invocarán a quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del Señor. Queremos que las personas escuchen, queremos que las personas crean, queremos que las personas obedezcan. Tenemos que ir a predicar el evangelio. Y las personas tener una buena disposición en querer conocer la verdad. El evangelio tiene aplicación universal y demanda ser divulgado en todo el universo. El evangelio no es solamente para una raza, una comunidad, un pueblo, un país, no. El evangelio es universal y tenemos que predicarlo a todo el mundo. Igualmente, Jesús empezó una predicación del evangelio con algo tan sencillo. ¿Cómo empezó Jesús con la mujer samaritana? Juan 4:7, fíjese. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Con esa simple petición que Jesús hace, él se introduce para predicarle a esta mujer samaritana y a los samaritanos. Fíjese, sencillo. Sencillo es empezar a predicar el evangelio. Felipe empezó haciendo una pregunta, ¿entiendes lo que lees? Jesús empieza con una petición, ¿me puedes dar agua? Pidiendo agua, de esa manera empezó a predicar el evangelio. Y vemos el gran resultado que tuvo. Todos los samaritanos entendieron que Jesús era el Mesías. Lamentablemente, muchas veces nosotros vamos a predicar el evangelio, pero vamos con una actitud que no es muy correcta, no es correcta. Muchas veces vamos a predicar el evangelio con una actitud de confrontación. Solo queremos confrontar, queremos pelear. O con una actitud de condenación. Llegamos solo a condenar y ya. De querer demostrar que sabemos mucho de la Biblia. Lamentablemente muchas veces vamos con esa actitud de querer demostrar que yo sé mucho de Biblia y que puedo dejar callado a cualquiera. No, ninguna de esas actitudes va a tener un resultado positivo para predicar el evangelio. Tenemos que quitar esas actitudes de querer humillar a otros. Lamentablemente hay hermanos que aunque tienen la verdad, predican muy bien, pero lo que quieren es humillar a los otros. No aman el alma de la otra persona. Eso no va a tener mucho resultado. Eso no va a tener resultado en la obra del Señor.
Por eso Pablo aconsejó a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 2, versículos 24 y 25. El siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable con todos, aptos para enseñar, sufrido. 25. Debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Al predicar el evangelio nos vamos a encontrar con personas que se oponen fuertemente, pero debemos corregir tiernamente. Debemos de reprender tiernamente para que Dios les pueda dar el arrepentimiento si esa persona reconoce que está mal y que no estaba en la verdad y ya se arrepiente. Esa es la actitud y ese es el propósito cuando predicamos el evangelio, que las personas vengan a Cristo, salvar su alma. Debemos tener una actitud tierna, compasiva para enseñar la verdad y corregirla. No es solo importante tener la verdad, sí es importante tener la verdad, pero también enseñarla. Y enseñarla de la manera positiva para ganar esas almas. Iba leyendo al profeta Isaías, precisamente el fragmento que hablaba de la muerte sacrificial del Mesías, iba leyendo el eunuco. En Hechos capítulo 8, versículos 32 y 33. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este. Como oveja fue llevado al matadero y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abre él su boca. Versículo 33. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. Qué maravilloso que el eunuco estuviese precisamente leyendo Isaías 53, con su insuperada descripción del Mesías sufriente. Él viene leyendo esas escrituras, pero él no comprende, no entiende de quién se trata. Si se trata de el profeta que está escribiendo esto, que escribió estos versículos, o de algún otro. Se refería a la profecía de Cristo. La duda del eunuco, versículo 8, 34 y 35. El eunuco le dijo a Felipe, le ruego que me diga, ¿de quién dice este el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Fíjese, siempre la humildad y la caballerosidad de este eunuco. Le rogó que le aclarara su duda. Le ruega que le aclare la duda que él tiene. Si la escritura que va leyendo se refiere al profeta Isaías o se refiere a otro, porque él no lo entiende. 35. Entonces Felipe comenzó con este pasaje de la escritura y le anunció el evangelio de Jesús. Felipe aprovecha y le aclara el pasaje que él viene leyendo. Felipe le aclaró que se trataba del Mesías, que se trataba de Jesús, el que había sido crucificado. Y le anuncia el evangelio de Jesús. Esto naturalmente dio a Felipe la necesaria oportunidad de mostrar cómo estas escrituras habían quedado perfectamente cumplidas en la vida y muerte de Jesús de Nazaret, que se estaba refiriendo a Jesús de Nazaret, quien había sido rechazado por los judíos. Felipe empieza a predicarle el evangelio de esta escritura. Dentro del evangelio le predicó el bautismo para el perdón de sus pecados. Hechos 8:38 dice, entonces Pedro le dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. El bautismo es para perdón de los pecados. Y dentro de lo que Felipe le viene predicando, le predicó el bautismo. El bautismo para perdón de pecados, aunque el texto no lo dice, porque usted puede decirme, pero ahí no dice que le predicó del evangelio. Usted le está aumentando a la Biblia, porque no dice que le predicó el evangelio. Pero
Se infiere. Se infiere que le predicó el bautismo en agua porque el eunuco entendió que necesitaba agua. Es cierto que el texto no dice que le predicó del bautismo, pero lo inferimos. ¿Por qué? Porque el eunuco entiende que necesita agua para ser bautizado. Y para que el eunuco entendiera que necesitaba agua para ser bautizado, le tuvo Felipe que predicar del bautismo. Por eso en Hechos 8, versículo 36, dice, yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco dijo, allí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ahí está. Ahí está la inferencia necesaria de que Felipe le predicó el evangelio, le predicó el bautismo para el perdón de sus pecados. Porque cuando van por el camino, el eunuco se fija y dice, allá hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué me impide a mí ser bautizado? Dice el eunuco. Yo quiero bautizarme. ¿Qué me impide a mí ser bautizado? El eunuco hace la pregunta. Es interesante ver que es el eunuco quien pregunta qué impide ser bautizado. Es interesante, hermanos, que el eunuco es el que pregunta qué impide que yo sea bautizado. Lamentablemente muchas veces somos nosotros quienes le preguntamos a la persona qué le impide ser bautizada. Porque hay veces somos nosotros, le estamos predicando a alguien y le decimos, bueno, ¿y qué le impide ser bautizado? Fíjese, el eunuco fue el que, no fue Felipe el que le preguntó, ¿qué te impide ser bautizado? Fue el mismo eunuco porque comprendió la importancia del bautismo, comprendió la importancia de su salvación. Y por eso, como a él le interesa su salvación, él está preocupado por salvación, él pregunta, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué puede impedir a una persona ser bautizada? Es una pregunta que debemos hacer, ¿no? Amigo, usted puede hacerse esa pregunta. ¿Qué me puede impedir ser bautizado? Bueno, algunos religiosos lamentablemente dirán, tienes que tener tu papel de matrimonio. Si usted va a una religión de hombres y usted quiere ser bautizado, usted entiende el bautismo y quiere ser bautizado, pues allí le dirán, antes de ser bautizado, tú tienes que tener tu papel de matrimonio. Tú tienes que estar legalizado porque si no, no te van a bautizar. Otros dirán, tienes que levantar tu mano y aceptar al Señor como tu Salvador personal. 3, tienes que esperar ser adoctrinado para ser bautizado. Eso es lo que le pueden decir. En religiones que no son de Cristo. En religiones que no tienen la verdad. Eso le van a decir. Pero nada de eso, de esto enseña la Biblia. Nada de esto encontramos en la Biblia. Los religiosos enseñan lo contrario a la Biblia. Porque fíjese, usted no encuentra ningún texto, amigo. Usted no encuentra ningún texto en la Biblia donde se le haya dicho a una persona, levante su mano y acepte al Señor como su Salvador. No lo encuentra. La Biblia dice, fíjese, en Mateo 26, versículo 19 al 20. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué dice? ¿Qué hay que hacer primero? ¿Tiene que ser adoctrinado? ¿Tiene que pasar 2, 3 meses, 4 meses conociendo la palabra de Dios para ser bautizado? No. La Escritura dice que se hagan discípulos. ¿Y cómo se hacen discípulos? ¿Cómo se hace discípulo una persona? Bautizándolos por la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primero hay que hacer discípulos. ¿Cómo se hace discípulos? Bautizándolos para el perdón de sus pecados.
Segundo, después que la persona es bautizada, hay que enseñarle, hay que adoctrinarle, no antes. Versículo 20. Enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero los religiosos hacen todo al revés. Y abra su mente y su corazón, amigo. Porque lo que los hombres dicen es todo lo contrario a lo que la Biblia enseña. Los hombres dicen, no, tienes que esperarte 2, 3 meses, cuando la Biblia no dice eso. La única razón que puede impedir a alguien ser bautizado es el no creer. Si usted no cree, pues usted no puede ser bautizada. Su bautismo no va a funcionar, no va a tener ningún efecto. Por eso Felipe, en Hechos 8:37, le dijo, y Felipe dijo, si usted cree con todo su corazón, puede. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, respondió el eunuco. Era lo único que podía impedirle al eunuco ser bautizado para el perdón de sus pecados, el no creer. Lo único que puede impedir a alguien su bautismo es no creer y no confesar a Jesucristo. Por eso él entendió que debía de confesar y él lo confiesa. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreo 11:6 dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Por eso, si usted no cree en Dios, pues no puede ser bautizado, porque usted tiene que creer. Sin fe, usted no puede agradar. Por eso es importante la fe. Marcos capítulo 16, versículo 16, dijo Jesús, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Lo único que puede impedir que usted no sea bautizado es el que usted no crea. Si usted cree, confiesa a Jesucristo, se arrepiente y es bautizado para el perdón de sus pecados. Si usted no cree ni confiesa a Jesucristo, no obedece, no puede ser bautizado para el perdón de sus pecados. Es lo único que le puede impedir. La decisión importante de lo único. Hechos 8:38. Y mandó parar el carruaje. Ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Este hombre entendió. Este hombre comprendió la importancia de su salvación. Y ahora él detiene el carro. Él detiene el carruaje. Él dice, deténganse. Es importante hacer esto. Y se bajó. Ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. La otra pregunta importante, ¿cuánto tiempo pasó para que el eunuco fuera bautizado? Porque aquí hay otro problema dentro de los religiosos. Y amigo, abra su corazón y su mente. Y ahora ve esta pregunta. ¿Cuánto tiempo pasó para que el eunuco fuera bautizado? Y usted ve el relato y usted respóndase. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Años? ¿Cuánto tiempo pasó? Ninguna de ellas. Unas cuantas horas. Porque recuerde, ellos van por el camino. Felipe le anuncia el evangelio. El eunuco entiende la importancia del bautismo. Y él ve agua y dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dice, si crees de todo corazón. Él dijo, yo creo. Y mandó a parar el carro. No fueron semanas, no fueron días, no fueron meses, no fueron años.
unas cuantas horas. Ese mismo día fue bautizado, no tuvo que esperar, porque hoy es el día de salvación. Según de Corintios capítulo 6, versículo 2 dice, pues él dice, en el tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te socorrí, pero ahora es el tiempo propicio, ahora es el día de salvación, y eso lo entendió el eunuco perfectamente. Sabía que era el momento para su salvación y la aprovechó, no la dejó ir, y por eso se bautizó. Usted no necesita meses, años, semanas para ser bautizado. Eso no es bíblico. Si usted llega a una religión y usted entiende para qué es el bautismo, el propósito del bautismo, y usted quiere ser bautizado, pero le dicen, no, espere, tiene que ser adoctrinado. Amigo, le están engañando. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia enseña que las personas se bautizaron ese mismo día. No esperaron días, no esperaron semanas, no esperaron meses ni años. Fíjense en Hechos 2, versículo 41. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y anote ahí, amigo, añadidos aquel día. Ese mismo día que Pedro predicó, ese mismo día, las personas que oyeron la palabra de Dios, tuvieron fe, creyeron, fueron bautizados y fueron como 3,000 personas. ¿Cuándo? Aquel día, ese mismo día fueron bautizados. El apóstol Pablo, en Hechos 9:18, al instante cayeron de sus ojos como una escama y recobró la vista, y levantándose y fue bautizado. Pablo, después que el Señor se le apareció y perdió la vista y tuvo varios días, y después que recobró la vista, bueno, ¿qué hizo? Se bautizó. Se bautizó para el perdón de sus pecados. Ese mismo día no esperó semanas, meses ni años. El carcelero se bautizó esa misma noche. Hechos 16, 32 y 33 dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. 33. El carcelero los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó la cerilla y enseguida fue bautizado con todos los suyos. ¿Cuándo? Esa misma noche. Esa misma noche que Pablo y Sila estaban encarcelados y que hubo un terremoto y que el carcelero se iba a matar, ese mismo día le predicaron la palabra y se bautizó él y todos los suyos, toda su familia, los que habían creído, se bautizaron. No esperaron semanas ni meses. Esa misma noche se bautizó el carcelero y su familia. Esa es la doctrina que Dios manda, que Jesucristo dejó. No encontramos en la escritura que los que oyeron el evangelio tuvieron que esperar semanas, meses, años. Eso no lo encontramos. No lo encuentra, amigo, en las escrituras. Es simplemente invento del hombre. Esa es doctrina de hombre, no de Dios. Amigo, créale a Dios, no a los hombres. Obedezca a Dios, no a los hombres. El gozo que hay cuando uno es salvo a través del bautismo. Hechos 8:39. Hechos 8:39 dice, al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más. El eunuco continuó gozoso su camino. Continuó su camino gozoso. Iba feliz, iba alegre, iba contento. Ahora que el eunuco ha recibido el perdón de sus pecados y la salvación, va gozoso, va feliz. Ese es el resultado de nuestra salvación, el gozo que encontramos por que nuestros pecados han sido perdonados, han sido lavados y hemos sido ahora recibido el don del Espíritu Santo. El eunuco siguió gozoso su camino. Hay un gozo que proviene de la obediencia al Señor y que se supera todas las otras emociones placenteras que el hombre pueda tener. Ese gozo lo da
la salvación. Porque ahora es hijo de Dios. Este eunuco que fue bautizado ahora es hijo de Dios. Antes no lo era. En Gálatas 3, versículos 26 y 27, dice el apóstol Pablo, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. 27. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Ahora este eunuco es hijo de Dios. Ahora este eunuco ha sido bautizado en Cristo y ahora es revestido en Cristo Jesús. Ha recibido el perdón de sus pecados y su salvación. Ahora tiene todas las bendiciones espirituales en Cristo como hijo de Dios. Por eso va gozoso, va feliz, va contento porque ha obtenido su salvación. Ahora va feliz porque recibió su salvación. Conclusión. Grandes lecciones aprendemos de la conversión del eunuco. La actitud humilde del eunuco. Iba leyendo la Biblia, aprovechando su tiempo. Amigo, escudriñe la palabra de Dios para que usted pueda conocer la verdad. Reconoció su ignorancia de las escrituras. Si usted no entiende las escrituras, reconozca e invite a un hermano para que le enseñe la verdad. Invitó a que le enseñaran la palabra de Dios. Pidió ser bautizado para el perdón de sus pecados. Siguió gozoso su camino. Imitemos las actitudes del ONU. Imitemos estas actitudes que tuvo el ONU. Amigo, usted puede recibir el perdón de sus pecados y su salvación hoy mismo. Lo que usted necesita hacer es creer en Jesucristo. Oír la palabra. Creer en Jesucristo. Confesarlo. Arrepentirse. Bautizarse para el perdón de sus pecados. Y de esa manera usted va a recibir su salvación. Y así poder estar en Cristo Jesús. Poder venir a ser hijo de Dios. No necesita días, no necesita semanas, no necesita meses, no necesita años. Hoy lo puede hacer usted. La salvación está tocando a su pueblo. Dios le está llamando. ¿Qué va a hacer usted hoy? Que Dios le bendiga, amigos y hermanos. Gracias, hermano Mario. Muchas gracias. El hermano que está encargado de la oración y después comentamos. Gracias, hermano. Oremos. Amantísimo y Dios Padre, eterno de la gloria, a esta hora estamos delante de su santa y bendita presencia para darle infinitamente la gracia por habernos permitido hoy a esta hora conectarnos por este medio para edificarnos en su santa y bendita palabra. Pedimos siempre bendición para nuestro hermano Mario, que fue el expositor de su palabra, que usted le siga dando sabiduría, conocimiento, para que con palabras fáciles y sencillas nos siga enseñando su santa y bendita voluntad. Bendiciones también para cada uno, los que estamos conectados por este medio, que tuvimos el gozo, el amor, la voluntad, el deseo de escuchar su palabra. También le pedimos que nos siga bendiciendo siempre, siempre dándonos sabiduría para que podamos entender, comprender su santa y bendita palabra y que posteriormente la llevemos a la práctica. Asimismo también pedimos por cada uno de nosotros, la familia en la fe, en cualquier parte del mundo. Sabemos que mientras estemos en este mundo vamos a pasar diferentes necesidades, adversidades, así que le pedimos que sea usted dándonos esa sabiduría, esa fortaleza, esa fe, para que nosotros podamos seguir siempre adelante sirviéndole independientemente de cualquier adversidad que estemos pasando. También ponemos en sus manos a cualquier hermano en cualquier parte del mundo que se encuentre enfermo físicamente, ya sea que esté en su hogar o en alguna clínica o hospital, que sea usted obrando en cada uno de ellos para que les pueda sanar cualquier enfermedad física que ellos puedan tener. También por algún familiar en la carne que también se encuentra enfermo, también lo ponemos en sus manos para que sea usted proveyéndoles la salud. Y también pedimos por todos aquellos hermanos
o familiares que se encuentran desempleados, que sea usted ayudándoles a conseguir un empleo para que de esa manera puedan llevar el sustento a sus hogares. También por todas aquellas personas en cualquier parte del mundo que están escuchando el Evangelio, que lo puedan entender, comprender y que puedan tener la misma actitud del eunuco y pronto lo puedan obedecer para que se gocen de esas bendiciones espirituales que usted nos ofrece. Bendiciones para nuestros hermanos que administran esta plataforma, que miran a bien compartir por este medio su santa y bendita palabra. A través de Cristo Jesús, le damos gracias y se lo pedimos. Amén. Pues bien, hermanos, vamos a dejar el tiempo para comentarios. Y pues el clásico, ¿verdad? Vamos a poner en orden aquí. El primer lugar lo tiene el hermano Osvaldo, luego nuestro hermano Ismael. Después de nuestro hermano Ismael está el hermano Moisés, el hermano Jesús y el hermano Telles. Y al último yo daré mi comentario. Y después le dejaré el tiempo al hermano Mario por si quiere comentar algo más. Entonces, hermano Osvaldo, por favor. Gracias, hermano, por permitirme comentar. Gracias al hermano Mario por el estudio que presentó en esta ocasión. Algo que debemos siempre preguntarnos, ¿qué debemos de hacer con el Evangelio? Y sabemos que Dios está interesado en la salvación del ser humano. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2:4. Pero también aquí vemos a un ángel del Señor. Vemos a un ángel del Señor, a alguien que realmente es de allá, de los cielos. Y también vemos al Espíritu Santo. Tanto Dios, este ángel, el Espíritu Santo, están interesados en la salvación de este hombre y vemos cómo se le pudo hablar acerca de la profecía que él venía leyendo acerca de la persona de Cristo y creyó de todo corazón. El corazón involucra el intelecto, la voluntad, las emociones, el sentimiento, las fuerzas. En realidad, pues involucra todo esto y se necesita creer con el corazón y confesar esa fe bíblica. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Gracias, hermanos, por un estudio, hermano Mario, y gracias por permitirme comentar y que Dios le bendiga. Gracias, hermano Osvaldo. A nuestro hermano Ismael, por favor. Muy bien, gracias, hermanos, por permitirme también a mí el tiempo para comentar algo. El hermano hizo muy buen trabajo, explicó de una manera que en verdad no hay mucho que dejó fuera, porque habló muy claro y también este caso, pues, está muy claro, ¿verdad? Que fue una conversión, pues, bíblica del Nuevo Testamento. Y yo en verdad, yo no sé, todavía me rasco la cabeza, no sé cómo los sectarios salen con la fe sola, que somos salvos por la fe sola, que Dios lo dejemos que entre a nuestro corazón y ya Él nos salva, o si sentimos algo, ya somos salvos y así, ¿verdad? Salen con diferentes cosas, pero eso no está en la palabra de Dios. En esta conversión no vimos nada de eso. Vimos que tuvo el eunuco que hacer algo. Él tuvo que creer y claro que se arrepintió y confesó porque se bautizó. Y sabemos bien que
antes de bautizarse uno, pues uno tiene que creer, después de haber oído el evangelio, arrepentirse, confesar y bautizarse. Entonces, aunque en todas las conversiones, hermano, no se mencionan todos los pasos, siempre sabemos bien que ahí están, porque es obvio, en un caso se menciona el arrepentimiento, en otro caso se menciona el bautismo, en otro caso se menciona el creer y así, el oír, y juntamos todas las conversiones juntas y vemos que todos estos pasos son bíblicos y son necesarios. Una cosa que quisiera decir, este domingo pasado prediqué yo en la iglesia sobre, hice una pregunta, ¿nos habla Dios aparte de su palabra? Y la razón por qué prediqué eso es porque es en verdad ah, increíble cuánta gente creen que sí, que Dios habla aparte de su palabra. Dicen hasta los ministros, Dios me habló, Dios me dijo que les predicara este sermón. Como dijo un predicador una vez, dijo, y son trucos que usan muchas veces para engañar a los miembros de sus iglesias. Dijo, Dios me dijo, se levantó un domingo en la mañana, se paró en el púlpito y dijo, Dios me dijo que cuando ahorita que levantemos la colecta, eran como 250 miembros. Dijo, Dios me dijo que va a haber a lo menos 50 personas aquí que tienen un billete a 100 y que lo van a dar en ofrenda. Él no sabía que toda la gente quizás sabía más que tenían billetes de a 100, pero la gente yo creo decía, ¿cómo sabe este hermano? Yo creo que Dios sí le habló. Y mira que traigo un 100 y ¡zas! Lo da. Y otro, ¡zas! Lo da. Y levantaban más su ofrenda que quién sabe qué. Son trucos. Dios no nos habla aparte de su palabra. Porque si nos hablara aparte de su palabra, le dijo a los hermanos ayer, le dije, mire, pónganse a empezar, hermanos. Si Dios nos habla aparte de su palabra, entonces cada quien va a salir con diferente manera de cómo uno convertirse, como lo tenemos hoy día. Que hay unos que dicen que la manera de uno que Dios perdona es por la fe sola. Otro nomás recibe al Señor en tu corazón. Y así diferentes maneras. O no tienes que hacer nada, o Dios salva a todos universalmente sin tener que hacer nada ni decir nada. Si así fuera la cosa, pues imagínense, pero no, Dios no nos habla aparte de su palabra, nos habla hoy día solamente por su palabra. Una cosa nomás antes de dejarle comentar a alguien más, hermanos, porque esto lo apunté aquí, que a Felipe se le dijo que fuera a otro lugar y que dejara a Samaria. Y ahí se agarran muchos sectarios. Dice, mira, aquí le dijeron a Felipe que se fuera a otro lugar. Y así Dios me dijo a mí que me fuera a otro lugar. Que dejara la hora aquí y me habló anoche y me dijo, ¿sabes qué? Vete a otro estado. Dios no va a decirnos en el oído a dónde vayamos. Nosotros, si alguien nos invita, pues nos vamos, si queremos, nos vamos a otra ciudad, a otro estado. O si nosotros queremos ir a predicar en otro lugar, lo podemos hacer, pero que Dios nos hable directamente, no hay tal cosa. Y se agarran de aquí cuando dice que un ángel le habló a Felipe y le dijo que fuera, ¿verdad?, a otro lugar. Pero no estamos bajo los dones milagrosos hoy día. Eso ya acabó. En aquel tiempo también Dios hablaba directamente, o como dicen hebreos, de muchas maneras, pero ahora nos habla por su Hijo, no de como... y dicen tercos, no, ahí dice que se le dijo que fue, pues sí, ya no estamos en el tiempo de la era milagrosa. Y así, hermanos, ah, está duro a veces de desenraizar los errores, las falsedades de estos amigos que tienen estas creencias bien enraizadas. Gracias, hermano Mario. Hizo buen trabajo, hermano Mario, como siempre. Ese es mi comentario. Gracias, hermano Ismael. Hermano Moisés, por favor. Gracias, hermanos. Bueno, primeramente, pues aparte
no quiero que caigamos como el mero formalismo, ¿verdad? De agradecer siempre al hermano, pero es verdad, cada uno de mis hermanos que presentan en la plataforma, creo yo que damos el mejor esfuerzo y en esta ocasión no ha sido la excepción de nuestro hermano Mario Javier. Ha hecho el esfuerzo de ser claro, de transmitir el mensaje de una manera transparente y que no queda ninguna duda, como lo dijo el hermano Rangel. No, es que así debe ser, hermanos, claro, porque el Señor, nuestro Señor Jesucristo así lo enseñó. Y yo más quiero comentar que este ejemplo de la conversión del eunuco en relación a Felipe nos dice cómo Dios llevó a Felipe a un oficial etíope de alto rango, ¿sí? Para que lo ayudara a entender el Evangelio. Nuestro hermano ya fue muy explícito en eso, ¿verdad? Pero sí, el hermano hablaba también acerca de cuán difícil es a veces con los prejuicios de uno mismo decir, no, pero es que es una persona importante, pues ¿cómo voy a ir yo a hablarle del Evangelio? No tengo la capacidad suficiente para hacerlo, qué sé yo, prejuicios propios, pero aquí se nos dice, ¿verdad? Que Dios lo llevó a Felipe. Ahora, nos recuerda que siempre debemos estar dispuestos a compartir de Jesús con los demás, siempre. Pero a veces, hermanos, resulta que por los mismos prejuicios que hace rato comenté, cuando vemos a algún indigente, a veces decimos, no, ese no merece que uno le hable, está por demás decirlo, ¿no? Sabrá Dios qué mañas tenga y empiezan los prejuicios y no estamos dispuestos a compartir el Evangelio con todos, ¿verdad? En este caso, con ese tipo de personas. Pero aquí nos enseña que donde quiera que vayamos, donde quiera que haya oportunidad, debemos hacerlo. También aprendemos cómo debemos servir a Dios donde quiera que Él nos lleve. Los lugares, su hermano hablaba del desierto, los peligros que había, etcétera, etcétera. Y realmente a veces nosotros no queremos ir. Me acuerdo que muchos hermanos, cuando la violencia estaba en su máxima expresión aquí en la zona donde vivimos, el hermano Jesús, Ángel, ¿verdad? Y un servidor, pues cuando oían los hermanos del otro lado del charco, de Texas, decían, hermano, y vas a ir a tal parte, Vallehermoso, vas a ir a Reynosa, la carretera está muy peligrosa, no vayas, hermano. Es que no sabes lo que te puede pasar. Y por esa razón muchos hermanos no venían, ¿verdad? Pero aquí, hermanos, cuando hay oportunidad, hay que presentar el Evangelio, hay que predicarlo. Dios nos va a cuidar y gracias a Dios no nos ha pasado nada. Entonces, estos ejemplos que nuestro hermano decía, ¿verdad? El ejemplo del eunuco, el lugar donde se predicó el Evangelio, pues nos enseña que así es, Dios protege. Y finalmente, no quiero extender mucho en mi comentario, ¿verdad? Pero no, nos enseña que también que cuando hay una persona dispuesta en verdad a conocer el Evangelio, que con sinceridad desee, ¿verdad? Conocer la palabra del Señor, la verdad. Siempre Dios, hermanos, pondrá el medio, el instrumento para dar a conocer la verdad. Él verá la manera a quien envíe y si nosotros somos usados como instrumento, por eso debemos estar en la misma disposición. Porque si Dios nos dice, aquí hay oportunidad, aquí está una puerta abierta, hay que ir. ¿Verdad? No debemos tener miedo, hay que confiar en Dios, porque Dios nunca nos desamparará. Eso es lo que yo he recopilado de la enseñanza, pensando en todo esto con nuestro hermano, cuando nuestro hermano hacía la presentación, pensaba en todo esto, ¿verdad? ¿Qué haría yo en ese caso? ¿Qué haría yo en el lugar de Felipe? No sé, la verdad no sé. Igual y hubiera pasado la prueba, igual y no, ¿verdad? Por eso esto nos enseña como una motivación a seguir adelante. Gracias, hermano Mario. Dios le bendiga y gracias a todos. Ok, gracias, hermano Moisés. Hermano Jesús. ¿Qué tal, mis hermanos? Buenas tardes. Pues a Dios gracias primeramente por permitirnos, ¿verdad?, estar aquí reunidos, este grupo de sus hijos, ¿verdad?, al escuchar la palabra de nuestro Dios, su escritura, su enseñanza por parte de su siervo, ¿verdad?, nuestro hermano Mario. Gracias, mi hermano. Gracias por la enseñanza, por expuesta en esta tarde, sin duda alguna, el aprendizaje que podemos ver, ¿verdad?, a partir de la conversión del eunuco es realmente
importante, interesante y maravillosa, ¿verdad? Vemos que relata ahí en el libro de los Hechos, ¿verdad? Nos ofrece varias lecciones valiosas, de las cuales me gustaría hacer un poquito de énfasis, ¿verdad? En algunos puntos que nuestro hermano estuvo ahí explicando, ¿verdad? Que estuvo enseñándonos. Una, primero, la disposición de Dios a guiar, porque vemos que el ángel, ¿verdad? El Señor dirigiéndose a Felipe a un camino específico donde encontrar al eunuco. Esto nos muestra cómo Dios guía a sus siervos, ¿verdad? Para cumplir sus propósitos y cómo debemos estar atentos y puestos, dispuestos a seguir esa guía, ¿verdad? De parte de nuestro Dios, así como aquellos hombres guiados por Dios así lo hicieron, ¿verdad? También vemos la necesidad de explicar y compartir el evangelio. Felipe, lo hemos visto, lo hemos escuchado, guiado por el Espíritu, se acercó al eunuco y le explicó el pasaje de Isaías relacionándolo con Jesucristo, ¿verdad? Esto resalta la importancia de estar preparados para compartir y explicar el Evangelio de manera clara y de manera comprensible, ¿verdad? Para todos aquellos que escuchan, que están dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Es realmente importante esto también. La respuesta inmediata a la fe, como vemos en el caso del eunuco, ¿verdad? Al escuchar la explicación de parte de Felipe y comprender el mensaje de salvación a través de Jesús, el eunuco decidió ser bautizado de inmediato, no lo pensó ni dos veces. Esto nos enseña sobre la importancia de la respuesta inmediata y obediencia a la fe en Cristo. Cuando alguien está totalmente decidido y totalmente ha comprendido la palabra y está dispuesto a entregar el corazón a Cristo, no hay duda, inmediatamente decide obedecer el Evangelio. El bautismo como un acto de obediencia y de fe. El bautismo del eunuco muestra cómo este acto es una expresión externa de una transformación, ¿verdad? Una transformación que después de ser bautizados, de entregar la vida a Cristo en nuestro corazón, a ser una nueva criatura, bueno, viene lo que es estar obedientes, ¿verdad? A la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo nos tiene en las escrituras y cómo debemos de seguir perseverantes, ¿verdad? En su doctrina, en la palabra, seguir adelante, seguir avanzando. Y bueno, ya para concluir con mi comentario, la conversión del eunuco, ¿verdad? Es un poderoso recordatorio de la importancia de estar dispuestos a ser usados, ¿verdad? A escuchar nuestro corazón que hemos entregado a Cristo para así, con la ayuda de Dios y el conocimiento que tenemos, ¿verdad?, acerca de la Escritura, dar a conocer el Evangelio a todas aquellas personas, ¿verdad?, que así lo desean, que están deseosos de escuchar la palabra, que están deseosos de obedecer el Evangelio, ¿verdad?, que necesitan esa ayuda de parte de cada uno de nosotros como cristianos, la necesidad de una respuesta obediente de aquellos oyentes, ¿verdad?, y con alegría y con gozo vendrán a los pies de nuestro Señor Jesucristo, así como el eunuco lo hizo, y bueno, dice el pasaje, ¿verdad?, que se fue gozoso su camino. Entonces, sigamos adelante, mis hermanos, sigamos adelante compartiendo el Evangelio a aquellas personas que así desean escucharlo. Gracias ese fue mi comentario. Muchas gracias, hermanos. Gracias, hermano Jesús. Nuestro hermano Francisco. Gracias, hermano. Gracias, hermano Mario, por ese excelente estudio en el cual pues aprendemos importantes lecciones. Para nosotros los creyentes pues aprendemos de que tenemos una responsabilidad que Dios nos da y es llevar las buenas nuevas de salvación a cualquier parte, no solamente pues limitarnos solamente a un lugar, sino aprovechando también cada oportunidad que el Señor nos dé para predicar el Evangelio. Y también hay lecciones para los amigos, aquellos que no han obedecido el Evangelio, pues también hay lecciones importantes para ellos, para que puedan reflexionar sobre su condición espiritual. El eunuco, al escuchar el Evangelio, él se dio cuenta que tenía un problema con Dios, que el pecado lo tenía separado de Dios, y entendió la necesidad también de bautizarse para poder obtener el perdón de sus pecados. También entendió la necesidad de obedecer a Dios, que era en ese instante, que mañana podría ser demasiado tarde. Entonces, es importante que el amigo que tal vez me esté viendo por Facebook, esté escuchando este estudio, que también pueda meditar y reflexionar sobre su condición espiritual. Y también hay lecciones para nuestros amigos evangélicos.
aquello que enseña que con solamente levantar la mano uno es salvo, con solamente creer, o que hay que adoctrinar primeramente a la persona, pues también hay lecciones para ello, porque la Biblia no enseña ninguna de esas cosas. Entonces, muchas gracias, hermano Mario. Bendiciones también para cada uno de mis hermanos. Dios les bendiga a todos. Gracias, hermano Francisco. Bueno, pues a mí me resta nada más agradecerle, hermano Mario, nuevamente por su trabajo. Fue una exposición muy clara, una exposición sencilla, y yo solamente parafrasearía, considerando las tres personas implicadas en esta hermosa lección, en esta hermosa conversión, porque ahí vemos a Dios en su omnipresencia, estando allí con Felipe en Samaria, cómo pudo ver la necesidad del eunuco que venía de Jerusalén camino a su casa, y vemos el trabajo que hace Dios de trasladar a Felipe a donde está el eunuco. Ahora Felipe fue presto, como el hermano lo explicó bien. No se puso sus moños, ¿verdad? No se puso, no dijo, no, yo aquí estoy muy a gusto, sino que él se dejó mover, como el Señor Jesucristo había dicho a Pedro: cuando seas grande te ceñirá otro y te llevará por rumbos que no quisieras. Felipe fue trasladado hacia el eunuco y corrió. O sea, eso nos demuestra la disponibilidad de Felipe, que siendo guiado por Dios, teniendo la confianza en Dios, se acercó con toda confianza al eunuco, ¿verdad? A pesar del peligro que nuestro hermano enfatizaba, porque pues el eunuco venía con guaruras, decimos allá en México, ¿verdad? Con guaruras, venía con guardaespaldas, pero era un funcionario, ¿verdad? Y también, hermanos, el carácter del eunuco, ¿verdad? Una persona espiritual que necesitaba actualizarse en cuanto a las cosas de Dios y era humilde para aceptarlo. Él le ruega a Felipe que le explique, que se siente con él y le explique. Y cuando él entiende, no es tardo ni perezoso para aceptar. Y él mismo dice que aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Y, ¿verdad? Estaba bien dispuesto este hombre y fue bautizado y se fue contento por el camino, porque ahora iba actualizado, iba salvo, después de haber tenido aquellas dudas de quién era el protagonista de lo que Isaías decía. Y eso nos indica el carácter de nuestros amigos, ¿verdad? Que oyen la palabra de Dios, que deben de ser humildes, deben de prestar atención a la palabra de Dios, deben de permitir que se les hable de la palabra de Dios, y cuando la entienden, ¿verdad? Deben de aceptarla, ¿verdad? Y pues como el hermano decía, tienes que creerla y luego bautizarse para perdón de pecados. Como nuestro hermano Ismael también decía, el hecho de oír la palabra de Dios y obedecerla implica todo el plan de salvación. Ahí implica el hecho de que debemos de oír, debemos de creerla, debemos de arrepentirnos, debemos de confesar y debemos de bautizarnos, porque una cosa lleva a la otra. Por inferencia, cada caso de conversión está implicado estos 5 pasos que nosotros hemos predicado muchas veces. Así que, hermano Mario, muchas gracias nuevamente. Que Dios le bendiga. Pues vamos a cerrar ahí en Facebook, amados hermanos, por mi parte, y luego nos quedamos aquí comentando. Me perdió. ¿Dónde está? Arriba de su pantalla no le aparece. Ya, hermano, gracias. Me acordé de que algo me tenía que guiar yo aquí, entonces aquí le doy stop.